que tengamos que cambiar nuestra definición de objeto del deseo. Porque hasta aquí nuestro objeto del deseo atañe a la mercancía. Esa es la propuesta del capitalismo. No te preocupes. Lo que necesites, yo te lo doy. ¿Te estás sintiendo que estás subiendo de peso? Aquí hay un aparatito. Uno lo ve. En lugar de ir al gimnasio, que ya es del orden de lo nuevo, ¿no? Sport World, Sport City y Golf y no sé qué, todo el mundo tiene que ir al gimnasio, pero si no tienes es don't worry at all. Look at me. Debe ser masturbatorio. ¿O qué te hace que te vibre así? Físicamente, las abdominales es una vibración eléctrica, ¿no? Entonces uno dijo, no, pues para los borbones les pongo directo. Vas a hacer 2011, ¿no? Además, las abdominales es lo más horrible que hay después de la América, ¿no? ¿Quién en su sano juicio puede hacer media hora diaria? Te dicen, media hora diaria de abdominales. ¿Quién? ¿Schwarzenegger? No, y andaba correteando a la sirvienta. Come on, my baby, I want food. O el otro, el piedra, el de Rápido y Furioso, ¿no? Es que asuma y que diga, a mí me gustan los hombres. En este estado de la Unión Americana se dan buenos hombres, entre ellos además. Pues sí, ¿qué? ¿No? En ese sentido, el objeto del deseo se puede pensar igual que después de esto. Porque el objeto del deseo es darle la mercancía. Tienes un gimnasio, si no tienes un gimnasio tienes el chequi-tequi, y si no, lo que necesitas. Que sientes que estás envejeciendo, no worry at all, cicatricure. Y no nos hagamos, todos nos ponemos así, ¿no? Y los hombres, a mí que no me importa, gastamos más en cosméticos en el último año, los hombres, que las mujeres a nivel de crecimiento. Es decir, las mujeres, el género mujer, gasta, hagan de cuánto, 4 millones de dólares. Los hombres 2, pero en los últimos años se ha aumentado el 50% de cosméticos para los hombres en relación a lo que se consumía en las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora nos ponemos shampoo para que no se nos caiga el pelambre, ¿no? Y ya hay crema para los hombres, así, ¿no? ¿Por cuál de los? El vaginal, ¿no? Luego por eso vamos así, pues no la sabemos poner. Pues viva por ruba, ustedes son hábiles, y a mí me dicen, ponte bosta de vaca para que te crezca y me la pongo por sombrero. No digo. Entonces, el objeto del deseo te lo da el capitalismo. Después de esto, no lo puedes sostener, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el objeto del deseo que surge de esto, incluido la parte maldita? ¿Saben qué? El milagro. Ese es el objeto del deseo. Cito a la letra. El objeto del deseo es, humanamente, el milagro, que se da bajo las formas de la gloria, la belleza o la violencia. Sí, violencia. ¿Dónde se encuentra esta? En la parte menos. En el libro de George Chatel, que estoy melodeando. Todo esto no, pero digamos. Violencia. Ahora fíjense, ¿qué cambia esto? Pues cambia el concepto de sujeto. Cambia el concepto de sujeto porque el sujeto ya no es lo que es representado por un significante, por otro significante. Puta,
Pero si cambia el concepto de sujeto, entonces no se trata de la asociación libre y que el analista esté callado todo el tiempo y después haga una expansión y entonces el otro asocie del significante. No manches. Entonces, si cambia el concepto sujeto, cambia el concepto de clínica. Porque sí, el sujeto es lo que es representado por un significante para otro significante, pero no sin pérdida. No sin parte maldita. No sin punto de ebullición. No sin existencia del goce. No sin el agujero que hace en el sistema la dimensión de lo inútil. En este sentido, regreso a mi epígrafe. Dice, no es la necesidad sino su contrario, el lujo. Aquí la palabra lujo viene de luxus, que tendría que ver como con algo que es el exceso, ¿sí? Algo que no es necesario, algo que en el fondo es inútil, ¿sí? Entonces uno puede decir, no es la necesidad sino su contrario, lo inútil, el lujo, quien plantea a la materia viva y al hombre sus problemas fundamentales. Es decir, que si nosotros no incluimos la parte maldita, miren, un anuncio que sacudió internet. Resulta que el dueño de Facebook, que además casóse con una mujer de origen oriental, tienen un niño. Pero no nada más tienen un niño, tienen 50,000 millones de dólares, fíjense, pobrecito. Y entonces él, pues dice, voy a donar 50,000 millones de dólares para que mi hijo viva en un mundo mejor junto con todos. Y voy a hacer la fundación no sé qué. Todos dijimos, uno que pensaba que era uno de los lobos que se quería comer a todo el género humano. 2 días después sale la noticia. Pues mire usted que sí es cierto, pero lo hace para no pagar impuestos y con eso ganaría otros 100,000 millones de dólares. Carnijín, y yo que te creía tan bueno, Teletón. O sea, si uno cree que el Teletón es esto, igual le sale el candidato al gobernador de Colima y dice, si yo llego a la gobernatura voy a hacer 2 teletones para que no digan. Y entonces los del PRI ya lo demandaron, porque no se puede hacer propaganda. Él lo que dijo, la verdad lo que dijo fue, yo voy a poner un CRIT, un CRIT en Colima. O sea, más proselitismo a su propio. No, porque es de la benefactura, ¿no? Sí, de la benefactura que después le pasas a Televisa y a todos. ¿Se dan cuenta? Las leyes del mercado no se pueden entender sin la parte maldita, sin eso que queda afuera, que aparentemente es inútil, que no sirve para nada, que es un exceso. Lo que tiene que ver con esto. Okay. Entonces, el hombre, el mundo, no se entiende por el campo de la necesidad, sino por lo contrario, algo tiene que ver con eso que está por fuera de las leyes del mercado. Esto entonces cambia el concepto de sujeto. Vean lo que dice Bataille. El objeto de mi investigación no puede distinguirse del sujeto mismo, del sujeto en su punto de ebullición. Es decir, ¿cuál es el punto de ebullición? Cuando se desborda, ¿no? ¿Qué dice Bataille? Señores, ¿ustedes creen que se puede entender al mundo de la razón sin la locura? ¿Será? No, el mundo, el sujeto, la vida, lo social, no se entiende sin la locura. Es decir, no se puede entender el bien sin lo que se llama el mal. Hay algo, pero operan de manera diferente, no es una dialéctica. Tiene que ver con otro modo de operar. Esto es lo que Bataille está incluyendo. El objeto de mi investigación no puede distinguirse del sujeto mismo, del sujeto
en su punto de ebullición. Recuerden el primer epígrafe: la ebullición que anima al globo es también mi ebullición. Es decir, Bataille está proponiendo una economía política para pensar el campo de lo social, pero también un nuevo concepto de sujeto. No se lo puedo transmitir. Es decir, ¿cómo? Pero entonces lo social y el sujeto no están desligados. Psicología de las masas y análisis del yo. Lacan, Bataille, Hegel, Foucault, ¿no? Lo que pasa es que tenemos campos distintos de intervención sobre lo que esto implica. Otra vez Foucault. Los descubrimientos de Lévi-Strauss, de Lacan y de Lunéville pertenecen a aquello que se ha convenido en llamar las ciencias humanas. Pero lo que es más característico es que estas investigaciones no solo borran la imagen tradicional que nos hemos forjado del hombre, sino que ellas tienden a ser inútil en la investigación y el pensamiento la idea misma del hombre. Claro, si nosotros nos hacemos una idea del hombre aquí, en esta lo que el estructuralismo dice, señores, el hombre no es la cúspide de la conciencia, no es la cúspide del poder, no es lo que viene a ocupar epistemológicamente el lugar de Dios. El hombre es eso que nace sujetado al cuerpo, a la economía y al lenguaje. ¿Cómo? ¿El hombre no es original y crea todo eso? No, my friend. Le precede la muerte, el sistema y el lenguaje. Por lo tanto, si eso le precede, el hombre está sujetado a eso. Por lo tanto, él, lo que hace las ciencias humanas no tendrían que ver sobre el hombre, sino sobre la cuestión del sujeto. Y eso cambia todo. Revoluciona el concepto de ciencia humana, de ciencia social. Eso es las palabras y las cosas. ¿Se dan cuenta en lo que estamos? Otra vez Foucault. Otra vez Foucault. De hecho, son Bataille, Blanchot, Klossowski quienes, hacia los años 50, fueron los primeros en hacernos salir de la fascinación hegeliana en la que estábamos encerrados. Segundo, ellos fueron los primeros en hacer aparecer el problema del sujeto como el problema fundamental para la filosofía y para el pensamiento moderno. Lacan ha marcado como Sartre jamás admitió el inconsciente en el sentido freudiano. La idea del sujeto no es la forma original y fundamental. El sujeto se forma a partir de un cierto número de procesos, de un orden muy difícil de nombrar y hacer aparecer. Dice Foucault, el sujeto tiene una génesis, no es originario. ¿Qué significa esto? Que se produce ese efecto, está sujetado a esto. Y dice Foucault, ahora, esto, ¿quién lo había dicho? Freud, sin duda. Pero fue necesario que Lacan lo hiciera aparecer claramente. Me voilà. ¿Se dan cuenta todo lo que se está jugando, todo lo que estamos, lo que implica lo que aquí está? Foucault dijo, si ustedes quieren desentrañar mi obra, sépanse que viene de Bataille. Fíjense qué hace Foucault. La filosofía, Hegel, Kant, Descartes, trata del pensamiento, incluso de la crítica a la razón práctica y pura. Hegel tiene que ver sobre el concepto del pensamiento, pero todo atañe a la conciencia, ¿están de acuerdo? Es decir, razón, conciencia.
¿qué hace Foucault? Les dice, eso que ustedes dicen que es el sujeto, no puede entenderse sin la locura. Porque para poder entender lo que es el sujeto, si nos quedamos con la razón y la conciencia, no entendemos de lo que estamos hablando. Y entonces Foucault lo que hace es, señores, yo voy a estudiar la locura para poder subvertir el concepto de sujeto que se tiene como el imperialismo de la razón. ¿Sí? Y después, ¿qué dicen? Eso es 1960. Su segundo libro, ¿cómo se llama? El nacimiento de la clínica. ¿Y qué le dice la medicina? Medicina, médicos, epistemólogos, ¿ustedes creen que lo que define al hombre es la vida? Por eso le llaman biología. Pues mírense que no se puede pensar la vida sin la muerte. Quien crea que nada más somos vida, que solo hay día, ¿no? Es como que uno pensara, no, pues es que en mi mundo nada más hay día, pues ni que fuera sueco en verano. Y entonces Foucault dice, si yo quiero realmente subvertir el concepto que se tiene de sujeto vivo natural, tengo que incluir la muerte. Y entonces le dice a la medicina, el mundo cambió después de que Bichat abrió los cadáveres. Es decir, que se estudió la muerte, no la vida. 1966, las palabras y las cosas. Así que ustedes creen que la epistemología tiene que ver con las leyes conscientes de la producción del conocimiento, vieran que no. Hay que estudiar el inconsciente del lenguaje, y eso es lo que hace Foucault. Y entonces dice, los que creen que el saber tiene que ver con el campo de la representación, no se dan cuenta que la representación por Stellung, ¿sí?, está precedida por un sistema que la determina. Entonces, si yo quiero ver cómo se conoce a partir de la representación, donde quiera que esté, lo que tengo que estudiar no es la representación, sino el sistema que la determina. Y el sistema que determina la representación, tanto en el campo del sujeto como en la ciencia, es inconsciente. ¿Qué dice Foucault? Señores, yo lo que estudio es el inconsciente de la ciencia. Una cosa más, es que los hombres en este sistema aspiramos a la libertad. La libertad, dice Foucault. Oh, no, Dios, es que pero ¿cómo quiere usted entender la libertad si no estudia las prisiones? O sea, usted quiere saber qué es el sujeto, qué tiene que ver con la libertad, con la ley, con el derecho, vamos a estudiar a los qué, y entonces se mete a estudiar la prisión. ¿Se dan cuenta? O sea, Foucault retoma prácticamente el índice del erotismo de Bataille. Si alguien quiere estudiar algo difícil, inteligente, radical, y cree que sabe a Foucault, lea el texto de Foucault sobre la transgresión. Pregúntenle a los Foucaultianos, ¿tú ya leíste el texto de Foucault sobre la transgresión? ¿Sí? ¿Me lo explicas? Bueno, es muy difícil, tendría que ser de un seminario. Busquen el texto de Foucault sobre la transgresión. Es impresionante, dificilísimo. Mucho más fácil batalla. Tiene que ver con esto. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué chistoso. Foucault y Lacan tienen como interlocutor privilegiado a Bataille, nada más que Foucault sí lo dice y Lacan no. Porque ni Bataille ni Lacan copian a Bataille, ni Lacan ni Foucault copian a Bataille, pero toman lo que este hombre incluye de sorprendente. 1949 es este texto. El erotismo, sí, desde 1957. O sea, este texto es 10 años antes del erotismo. Pues que yo creo que ni él entendía lo que estaba diciendo, los alcances, pero Lacan yo creo que sí dijo. ¿Se acuerdan? Lo trabajé en el seminario anterior. El primer concepto de goce en Lacan tiene que ver con la transgresión. ¿Se acuerdan? El goce es un mal. Tiene que ver con transgredir. Pero eso es el erotismo. Cuando Lacan trata de cuestionar lo que tendría que ver con el estructuralismo, a quien retoma, desde mi perspectiva, es al Bataille de 10 años antes del erotismo, porque aquí está otra lógica de la concepción. ¿De qué? Del sujeto también. Les leo al azar.
una frase de batalla. Al azar, totalmente al azar. Al azar. Voy a abrirlo. El mundo del sujeto es la noche. Esta noche activa, infinitamente sospechosa, que en la inercia de la razón engendra monstruos. Ahora dilo en francés, más bonito todavía. O sea, vean lo que el tipo dice. Lean las palabras y las cosas cuando Foucault critica a Descartes. Dice, hay una noche del sujeto que la mirada de la ciencia no ha iluminado. Esta noche del sujeto es lo impensado. Y animal también Foucault. Es lo impensado. La existencia pasa por ambos dominios. ¿Se dan cuenta? Ay, me faltan los asteras. Ok. Doy segunda vuelta. Voy a tener que ir más o menos rápido porque hoy tenemos que terminar. Dice, ahora cito directamente a Bataille, el organismo vivo recibe más energía que la que necesita para el mantenimiento de la vida. O sea, es casi lo mismo que el organismo vivo recibe más energía que lo que necesita para el mantenimiento de la vida en la superficie del globo. La energía, entre paréntesis, riqueza excedente, puede ser utilizada para el crecimiento de un sistema. Sí es cierto. Si un sistema produce de más, lo que puedes hacer es que ese excedente lo incluyes en la lógica de la acumulación o la inversión. ¿Está bien? Pero, si el sistema no puede crecer más a partir de incluir el excedente, o si el excedente no puede ser enteramente absorbido en su crecimiento, es necesaria la pérdida sin beneficio. Esto es lo que es fundamental. O sea, la economía no encuentra nada que no tenga que ver con el beneficio. Incluso el excedente lo quiere, que le beneficie, ¿no? Por ejemplo, una colega decía, ahorita está de moda el autismo. El autismo está de moda y todo el mundo habla de autismo. Fíjense, eso que era el desecho, ¿no? Lo que no les servía al sistema, ¿no? Ahora les está haciendo ganar un dineral. Ese desecho lo reincorporaron y entonces ahora es algo que hace ganar a Televisa, a los médicos, a los psicoanalistas, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, ¿no? Eso que era un desecho hace 10 años, ¿no? Ahora es una fuente de riqueza y de trabajo que hemos creado entre 2000 a partir del autismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso que parecía la parte maldita, un niño loco que no sirve para producir. O sea, ahora... Y hay libros y libros y libros. Incluso ya uno dice, es que este güey es medio autista. No puede ser uno medio autista. Yo me burlaba de mí en la presentación y yo decía, yo era casi ateo. O sea, nadie puede ser casi ateo. O eres ateo mentiroso, o eres un mentiroso. ¿No? Pero así casi ateo es como decir, casi estoy enamorado de ti, mi amor. No. ¿Quieres? No estás enamorado y pasaste más allá de ti. Bueno, casi te quiero. No existe. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que Bataille dice es, una vez que el sistema ya reincorporó a todos, ¿no? Eso que parecía, ya no puede crecer más. Miren los que hicieron los del Teletón, ¿no? Tuvieron que inventar un nuevo sistema. Ahora son visitas. ¿Por qué? Porque se enfermó de sospechosismo el Teletón, y entonces decían, pero como el dinero que yo doy no sirve para que no se paguen más impuestos, y había toda una discusión, ¿se dan cuenta? Y entonces ahora lo que dijeron es, miren cómo sí utilizamos el dinero en eso, y entonces en lugar de que depositaras, tenías que ir a visitarlo y había que romper el récord, producir más. ¿Sí?
Yo no digo que no haya cosas interesantes, benéficas en eso, pero sí se tiene que pensar dentro de una lógica de ese excedente que hay que reincorporar. Pero cuando el sistema no puede crecer más, hay que reconocer que hay una dimensión de pérdida sin beneficio. Ahora, ¿qué sucede? Esto es lo que Bataille plantea muy interesante. ¿Qué sucede si ese excedente que no produce beneficio no es absorbido o contemplado? Uno, destruirlo. ¿Cómo se llama eso? La guerra. Producir servicios de ocio. Bueno, si no estás produciendo, vete de viaje. ¿Sí? $250. Tienes que descansar. O tiempo compartido. Ahora ni siquiera te pertenece, ¿no? Te pertenece, pues es que es como elegido de los campesinos, pero en capitalistas. A ti nada más te pertenece tu cuarto una vez a la semana durante todo el año, pero tú pagas el mantenimiento de todo el año. Sí, está bien. Y te invitamos a desayunar, ¿eh? No creas que no. Nada más te va a llevar media hora de tus vacaciones. ¿Qué? A las 3 horas dices, compro. Sí, quiero vacacionar aquí, pero que usted no esté. Es lo único que me ponga en el contrato. ¿Se dan cuenta? O sea, tercero, la fiesta. La fiesta. Es decir, la guerra es el excedente. Fíjense todo lo que discutimos. Sí, qué lamentable los hechos de terrorismo que se hacen en Francia. Pero los franceses vendieron por años armas a esos grupos radicales. Las armas que ya no les servían porque al AK-34, estoy hablando, no sé, hay que hacerle el AK-36. Entonces, ¿qué haces con el AK-34? Bueno, ok, con el iPhone 3. Hoy el iPhone 3 es un Robocop. Ya hay iPhone 6S, ¿no? Dicen los de Apple. What do we change? Nothing, almost all. ¿Qué cambiamos del iPhone? Pues uno lo ve igual, ¿no? Si este es o sea, no es que me escape. Este es el iPhone 6. El iPhone 6 Plus, si lo ponen al lado, uno dice, ah, pues son igualitos. Ellos dicen, no, porque ahora tiene no sé cuántos megapíxeles y tiene mega. Y además lo tocas con cualquier dedo, incluso con la rodilla. Y ya le puedes hablar en varios idiomas. ¿Se dan cuenta? Es decir, de algún modo, lo que se produce es esta dimensión de lo que no sirve, hay que destruirlo. Hay cementerios de celulares. Entonces, ¿cómo se destruye? Bueno, exactamente. Ahora, para no ir más lejos, no sé qué día se apagó la señal. ¿Qué haces con tu televisor? ¿No se acuerdan de esos televisores? Pues ahora hay cementerio de televisores. ¿Qué vas a hacer? Destruirlo. Eso es tal vez lo más claro, ¿no? Y ahora hay programas de apoyo social para ver qué haces con tu televisor Telefunken. Ahora todos son pantallas nuestras, ¿no? Es fortísimo. ¿Y por qué tengo que tirar mi televisión? Porque ahora es analógica. Y a mí que yo quiero la mía de bulbos. ¿Qué sistema vives, Manuel? ¿Se dan cuenta? Esa vieja televisión, incluso se acuerdan que había unas televisiones grandes que eran unos muebles padrísimos, pues ahora ya las van a vender como antigüedades rápidamente en la colonia Roma, no se preocupen al rato, ¿no? ¿Y qué le vas a poner? Pues, como de florero, ¿no? Es como si sirve. Esto de la parte maldita no es cierto. Mira, por un florero y unas lilies, y aparte eres de prove, unas lilies, unas evas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo otro, tengo que ir rapidísimo, es la fiesta. Vean lo que sucede. En el momento en que la producción genera un excedente que no se puede absorber,
lo que se produce es presión, como en una caldera, ¿no? Si ese excedente no puede salir, ¿no? Ese excedente de calor, en el caso de la caldera, se genera una dimensión de presión. Y este punto de la vida, ¿en qué entra? En ebullición. Todo es una metáfora física. Entonces, justamente, la vida en su exceso, si no se hace algo con eso, esa presión llega a la ebullición, y si no se hace algo con eso, explota. Esta es la ley de la física. Entonces, hay que aceptar que hay una dimensión en el sistema de exceso que tiene que ver con la destrucción, que tiene que ver con algo del orden de la violencia, que hay una pérdida inevitable que no se piensa bajo la ley de la ganancia y la utilidad. Es una pérdida sin utilidad, pero que si no se contempla dentro de la dimensión de lo social, como con una caldera, hace que eso explote. Eso es lo que dice Bataille. Del mismo modo en el sujeto. ¿Quién cree en la bondad innata del ser humano? ¿Quién no se ha enamorado a lo mejor? ¿Sabes que estás enamorado de? Eres bueno hasta que dudas de tu compañero, ¿no? Hasta que dudas del amor de tu amada, hasta que ya es más importante para ella su celular que mis ojos. Oye, más tu celular que tus ojos. ¿Cómo se llama? En un primer momento, una pérdida sin utilidad. Placer. El placer es inútil, no sirve para nada. Es eso que está más allá de la ley del trabajo. Pero también a ese exceso se le puede llamar muerte. Rápidamente, me tomo 5 minutos. Bataille toma sorprendentemente, para mostrar todo esto, ya había dado el ejemplo, a la sociedad azteca. Para mostrar lo que aquí he señalado y trabajado, toma el azteca. Primero dice, la sociedad azteca no es una sociedad de guerra. ¿Cómo? Pero si el caballero águila y el caballero tigre, y siempre uno piensa en los guerreros, y uno ve la estructura social y estaban primero los sacerdotes y luego los guerreros. Bataille dice, no es una sociedad de guerra. ¿Por qué? Porque la sociedad de guerra es una sociedad de empresa. ¿Cómo es la sociedad de empresa? Es la que utiliza el ejercicio militar para avanzar su poder. Una sociedad de empresa utiliza todo lo que tiene que ver con el ejercicio militar en un avance ordenado de un imperio, sea económico, político o social. Esas son las sociedades militares. Y hablas de estrategia, de marketing, de táctica, ¿no? Todo lo que eso implica. ¿Por qué los aztecas no son una sociedad ni de guerra, ni una sociedad del orden de la empresa? Porque tenía el exceso, lo que se consumía inútilmente, estaba pensado dentro de una sociedad religiosa, donde el sacrificio tenía una función social radicalmente diferente de lo que para nosotros, surgidos en el capitalismo, en sociedades de guerra o sociedades de empresa, ni siquiera podemos imaginar. Para una sociedad de empresa, lo que organiza el campo de lo social es el porvenir, y un porvenir ligado a la ganancia económica, cuyo motor es el dinero y el trabajo. Eso es lo que organiza. Pero en los aztecas, dice Bataille,
que aparece en las antípodas de nuestra organización no era eso. Estamos ante una sociedad cuya dimensión social incluye en la construcción social la función del sacrificio. Miren, cuando uno piensa en la arquitectura azteca, en general mesoamericana, de la pirámide, uno dice, qué raro, porque ahora los edificios aprovechan el máximo del espacio para... Pero la pirámide es abajo, la base, luego sube y hasta arriba un pequeño altar. La construcción de las pirámides responde no a una economía de empresa, ni siquiera militar, sino una economía religiosa. ¿Por qué? Porque la pirámide abajo estaba el reino de los muertos y después había como unos laberintos y hasta arriba estaba lo que tiene que ver con el altar donde se producían los sacrificios. Para Bataille, esto es muy importante, el sacrificio es el modo como los aztecas incluían en lo social esta dimensión de exceso, de destrucción, de muerte. ¿Por qué? Porque la concepción teológica de los aztecas era sacrificial. Yo sé que ustedes conocen la historia de los aztecas, somos un pueblo que venimos de ahí, pero permítanme relatarles lo que Sahagún escribe respecto a lo que tiene que ver de lo que él escuchó, porque no nos llega, salvo los códices, otra historia. ¿Cómo se funda el universo azteca? Bueno, resulta que los dioses se reúnen para ver cómo iban a crear el sol. Y entonces se reúnen los dioses y dicen, bueno, ¿quién quiere participar de ser el sol? Todos dirían, todos, no. Porque la tradición, según la mitología, es que hicieron una gran hoguera, se reunieron en la noche, llenaron de fuego y el que sería el sol tenía que arrojarse, sacrificarse en la hoguera. Y entonces no todos querrían, pero hubo uno que sí quiso. Tiene un nombre azteca, se llamaba Tecuitzalcatl. Era un dios, Tecuitzalcatl, que era un dios poderoso, y dice, yo quiero. Pero había otro, dijeron, ¿quién más? Nadie. Otro, nadie. Y entonces le dicen a un dios que se llama Nanahuatzin, o también se le conocía como el buboso. Y como era buboso, le dijeron, tú. Y entonces el buboso dijo, estoy lleno de bubas, entonces me tiro. Yo sé que ustedes saben que es una buba, pero si no saben que es una buba, yo se lo digo. La buba es una especie de montículo de pus. Fundamentalmente las bubas aparecen en lo que tiene que ver con la sífilis. Son pequeños tumores llenos de pus. Entonces parece que este Nanahuatzin era un dios buboso. Entonces dijeron, bueno, que se quede. No les hago el cuento largo porque ustedes lo conocen. Los dioses deciden entonces que ellos dos van a crear al sol y ellos llevan 4 días de penitencia, 4 días y 4 noches, al final de los cuales se reúnen todos los dioses y dicen, bueno, ahora el dios poderoso tiene que brincar al sol y el buboso también. Y entonces el primer dios duda 4 veces, corre hacia la hoguera y se frena y se regresa, corre hasta que el dios buboso dice, yo voy, y pum, que se tira a la primera. Entonces como el otro vio que el buboso se tiró, pues él también se tiró, y de ahí surge, ¿no?, el sol de Nanantzin. Un poco después los dioses puestos de rodillas vieron a Nanahuatzin convertido en sol salir por el oriente. Apareció el rojo vivo balanceándose de un lado para otro. A su turno, la luna se elevó sobre el horizonte. Tecuitzalcatl, por haber dudado, tenía menos brillo. A continuación, todos los dioses debieron morir. El viento de Quetzalcóatl los mató a todos. El viento les arrancó el corazón y animó los astros recién nacidos. Es decir,
la mitología azteca surge de un sacrificio. El primer sacrificio es el de los dioses. Entonces, fíjense, el sol, la luna y todos los astros son la expresión del sacrificio. Nace maldito, ¿sí? La parte maldita que es utilizada ahí. Y entonces Bataille se da cuenta que las guerras que emprendían los aztecas, los mexicas, no eran para tener más poder ni más imperio, sino para tener prisioneros que le permitieran ofrecer el corazón al sol. No eran guerras de imperio, no eran guerras económicas, no eran guerras de poder, eran guerras religiosas. Y justamente este excedente, esta parte maldita que no entraba dentro de la economía, tenía que ver con hacer sacrificios humanos, horrorosos, sí, crueles, sí, al sol. Dice Bataille, los mexicanos no derramaban sangre más que a condición de exponerse a la muerte. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era, en la guerra, tomar un prisionero o una prisionera. El gran guerrero no era el que mataba nada más al otro, era el que tomaba un prisionero y se lo llevaba y fungía como padre. Este prisionero, ¿sí?, era tratado como Dios durante un tiempo. Incluso se le daban 4 mujeres con las cuales pernoctaba. Les daban flauta, los hacían cantar, el beber, ¿no?, hasta el último día en que tenían que subir a la pirámide y de un solo golpe le arrancaban, le sacaban el corazón todavía latiendo y se lo ofrecían a los dioses. Toda la sociedad se sostenía en esa dimensión religiosa. Por ejemplo, Bataille retoma lo que la partera decía en el momento del nacimiento de un bebé. El canto era comadrona, le llamaban Bataille. Corto tu ombligo en medio de tu cuerpo. Sabe bien y comprende que la casa donde naciste no es tu morada. Tu cuna es el lugar donde reposa tu cabeza. Tu arte y tu ciencia, le dice la comadrona al bebé, son la guerra. Tu deber consiste en dar de beber al sol la sangre de tus enemigos y en proveer la tierra con los cuerpos de tus adversarios para que ella los devore. Esto le decían al bebé, es decir, nacían para eso. Y cuando ya eran guerreros, por ejemplo, en la plegaria de los soldados a Tezcatlipoca se decía, en verdad, no estáis equivocados por querer que mueran en los combates, porque no los habéis enviado a este mundo para ningún otro fin que para servir de alimento al sol y a la tierra con su sangre y con su carne. Haced, decía Tezcatlipoca, que sean audaces y valientes tus hijos guerreros, retirad de su corazón toda debilidad, para que no solo reciban gozosamente la muerte, sino que la deseen y en ella encuentren encanto y dulzura. ¿Saben? Eso venimos. ¿Qué es lo que esto implica? Ya para terminar, porque aquí a mí. Es sangre de mi sangre, cuerpo de mi cuerpo. Perdón, me cambié de religión. Como que me desdecé y eran los aztecas, qué bárbaro. Gente violenta. ¿Para qué era la función del sacrificio? Fíjense, era el modo que tenían los aztecas de restituir al campo horrible de la producción la dimensión de lo sagrado. Es decir, restituir al mundo sagrado lo que el uso servil degradó y profanó. Es decir, que para los aztecas, los hombres y las mujeres nos volvíamos cosas si solamente vivíamos para trabajar. Y entonces hacían la guerra para poder ellos, si los mataban, ofrecer su sangre al Dios. Pero si tomaban un prisionero, ese prisionero se iba a sacrificar. Y entonces era un intento religioso de retomar lo sagrado cuando la coseidad del hombre trabajador lo había hecho una cosa totalmente profana. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Bataille trabaja lo encuentra comprendido en el mundo azteca. Dice, señores, el sacrificio era justamente lo que iba en contra de la cosificación de lo profano del trabajo. Rápidamente.
En los extraños mitos, en los mitos crueles, el hombre está desde siempre en la búsqueda de una intimidad perdida. La religión es este gran esfuerzo y esta indagación angustiosa. Siempre se trata de arrancar del orden real la pobreza de las cosas para devolverlas al orden de lo divino. El sentido de esta profunda libertad se da en la destrucción, cuya esencia es la de consumir sin provecho aquello que podría permanecer en el encarnamiento de las obras inútiles. El sacrificio destruye lo que consagra. Todo esto hoy nos permite pensar, uno, que hay una parte maldita que es del orden de la pérdida y que no es en relación con la destrucción. Dos, que es del orden del exceso, pero también atañe a la violencia, es decir, tiene que ver con la muerte, con la destrucción, tiene que ver con algo de qué hacemos con eso que atañe al mal que nos excede. ¿Quieren llamarlo juicio de muerte? Llámenla. Pero Bataille le da la función de un objeto. Es decir, de algún modo, vean esto, ¿cuál es el vínculo entre un dolor agudo y un orgasmo? Que ambos desbordan la ley del trabajo. En ese sentido, lo que me parece fundamental, y Bataille no lo llama, es que mucho de lo que hace el sujeto tiene como causa esta parte maldita. Esa es la causa de muchas de las cosas que hacemos. Incluso somos tan ordenados para que no nos vaya a salir nuestra parte maldita. Pero esa parte maldita bien podemos llamarla desde Freud pulsión de muerte. Y desde Lacan, goce. Pero fíjense, no es un goce de la transgresión, es una dimensión que causa el deseo, pero no sin relación con el goce. Eso se llama, en Lacan, objeto A. ¿Sí lo puedo transmitir? Miren, cuando fuimos, digo rápido, cuando fuimos a Uruguay, había alguien que hizo un trabajo muy bonito sobre el objeto A en la obra de Lacan, en 1915, y la de al lado me dijo, pues esto es como un diccionario. Y dije, sí, sí. ¿No? En un diccionario lo que dicen, en 1953 Lacan decía esto, en 1960 decía esto. Y entonces pensé, no, buscamos el lado no dicho de Lacan que me parece que tiene que ver. Y esto, yo creo que Lacan lo lee en Bataille, pero miren qué hace. Dice, señores, esto yo le voy a llamar objeto causa del deseo, objeto plus de goce. Pero Lacan, a diferencia de Bataille, que sigue un camino hegelo-marxista histórico, se mete con las matemáticas. Es decir, Lacan reconoce que hay una dimensión del real del sistema que tiene que ver con el goce, con el exceso, con lo inútil, y a partir de ahí va a tratar de construir todo lo que tiene que ver con un nuevo concepto de estructura. Y se va fundamentalmente al seminario de la identificación y de un otro al otro, donde trabaja todo eso para terminar con la escritura de los matemas de los discursos. Es decir, si bien lo retoma de Bataille, no lo copia, no lo calca, le permite pensar lo que no lo había pensado, me parece que es un estado. Bien, ya llegó el vino, ya me están haciendo señas, ¿sí? Sí, entonces, termina el año 2015. Fue un año muy importante en muchos sentidos para algunos y algunas. Especialmente para mí fue un año muy importante que culminó con la presentación del libro de Psicoanálisis con Arte en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Lo que sucedió en Bellas Artes, lo quiero comentar rápidamente, rebasó,
todas las expectativas que teníamos nosotros y los de Bellas Artes. La sala Manuel M. Ponce es para 250 personas. A las 12:05 estaba repleta. En ese momento se arma una crisis con Bellas Artes porque había una cola que salía a la explanada de Palacio. Y entonces, lo que se tiene que hablar es con altas autoridades y con seguridad. Y en ese momento es que se decide, hablándolo conmigo, que no se puede quedar esa gente sin ser recibida. O sea, si se hace una convocatoria, y en ese momento, afortunadamente, la gente de Bellas Artes, quiero decirles que esta sala normalmente son 3 meses de anticipación. Y yo peleé 6 meses para que pusieran a Manuel M. Ponce. Pero en ese momento tienen que decidir y toman la maravillosa decisión de permitir y se hace una proyección cerrada. Un amigo mutuo. Yo quiero decir que en la presentación yo dije que modesto no soy. Ni Modesto, ni Daniel, ni... soy Elite, pero modesto no soy. Pero un amigo muy querido que se dedica a la literatura me dijo, se los comparto, esto solo lo había visto cuando vino Borges. Lo que es un honor, ¿se ha dado no? Yo soy feliz con eso. Y los de Bellas Artes decían, nunca nos había pasado que en la presentación de un libro sucediera eso. Yo les quiero decir que desde mi perspectiva, evidentemente que se haya hecho en el Palacio de Bellas Artes, el modo como lo planteamos tiene una dimensión simbólica desde mi perspectiva política. Y a pesar de que haya colegas que me injurien, me insulten, me calumnien, yo también lo hice por ellos. Porque eso tiene que ver con el psicoanálisis, ¿sí? Llegar ahí implica que el psicoanálisis me tocó a mí, por perro y por terco y por lo que sea, llegar ahí, pero tiene que ver con los psicoanalistas. Y fue un evento no solamente para el psicoanálisis. El Palacio de Bellas Artes no había tenido eso y nunca se había presentado un libro de psicoanálisis en el Palacio de Bellas Artes. Insisto, yo me siento muy orgulloso porque creo que represento a mi gremio, a los psicoanalistas que nos atrevemos a decir esto y a producir y a exponernos en eso. Pero la verdad, ese libro se gestó. Es decir, mucho de lo que allí está escrito lo hablamos aquí en diversos cursos, diversos seminarios, pero fundamentalmente estaba hecho aquí. Es por eso que yo, así, ahora sí, humildemente, quiero agradecer la posibilidad que ustedes me dieron todo este tiempo de ir pensando, escribiendo, exponiendo, diciendo, para que después se volviera un libro que sucede o hace que suceda esto excepcional que sucedió en este país. Hubo un exceso. En ese sentido, yo sí quiero decirles que lo que sucedió allí no me pasó a mí, nos pasó a nosotros. Que es un nosotros, que por eso era que incluso todos salimos tan emocionados como yo. Y era porque de algún modo compartíamos que algo allí en la historia de este palacio y de esta ciudad y de esta práctica había sucedido y que tiene que ver con esto. En ese sentido, yo les solicito la venia de darme un sábado. Se lo solicito a ustedes porque necesito pensar y necesito estudiar cosas que no entiendo y que intento pensar para dar el seminario y no. Necesito estudiar mucho y necesito un tiempo sin el seminario. Ustedes formaron parte de la interlocución más vital que he tenido de este seminario de diversas maneras. Entonces, lo que les quiero pedir, porque no sé a quién, es la venia para hacer un pequeño sabático. No sé cuándo reiniciemos, juro por el Guadalajara que vamos a reiniciar en algún momento el seminario. Si alguien no recibe correos, por favor escriba su correo en algún lugar ahí con mi hija. Yo les quiero desear, que no sé cuándo volveremos, que sea un gran año 2016. Les agradezco de corazón haber estado aquí, construido este libro conmigo, a quienes fueron a Bellas Artes, haber compartido lo que allí sucedió y, bueno, el mejor de mis deseos, les invito una copa de vino que es sangre de uva para los dioses. Muchas gracias.